áreas del cerebro, las áreas de Brodmann también. Esto me está inclinado. Pequeñitos, el cerebro, como se habrán estado dando cuenta, es un órgano bastante complejo. Más o menos la sexta parte del gasto cardíaco lo gasta el cerebro. El 20% de todo el oxígeno que se consume en el cuerpo es gracias también, o sea, lo consume el cerebro, ¿no? Por supuesto hay otros órganos que ya en su momento hablaremos, el riñón, el corazón, que son los que gastan en más cantidad, pero el 20% más o menos de todo el consumo de oxígeno es a nivel cerebral. Ustedes se recordarán que gracias a las arterias nosotros podemos tener sangre oxigenada y por las venas es la sangre desoxigenada, ¿cierto? Entonces el cerebro no es la excepción. Incluso podría decir que junto con el corazón son los dos órganos más grandes que tienen la mayor cantidad de conexiones arteriales. O sea, tienen una gran cantidad de arterias que llevan un flujo sanguíneo determinado para que pueda brindar sangre oxigenada al cerebro, ¿no? Entonces, que justamente les decía que era un 20%. Entonces, vamos a ver también ahorita lo que es el polígono de Wills, que es lo que les he preguntado. Vamos a ver acerca de la vascularización del encéfalo, tanto arterial, un poquito venoso nada más. El logro de la sesión, bueno, siempre va a ser que ustedes compren. El encéfalo está irrigado por estas dos arterias, la arteria carótida interna y por la arteria vertebral. Son las dos arterias que van a irrigar el cerebro. Ahora, claro, dentro de la carótida interna está la carótida interna derecha e izquierda, porque son dos lados. Nosotros tenemos dos hemisferios, dos lados que estamos movilizando, ¿cierto? Entonces, estas dos son las principales. Ahora, un extra que les he puesto por acá es que miren este dibujito que está yendo mi cursor. Esta arteria que ustedes ven aquí, que tal vez todavía no la conocen, es la arteria aorta. La arteria aorta es la arteria más grande de todo nuestro cuerpo. Gracias a esta arteria aorta tiene un montón de divisiones, un montón de arañas que va a dividir pues sus arterias al cerebro, al riñón, al corazón, a los miembros inferiores. De aquí, de la arteria aorta, nacen todas las ramificaciones. En este caso, más o menos de la arteria aorta, en su parte superior se está dividiendo en la arteria brachiocefálica, luego en la arteria común, y si sigue el trayecto, miren mi cursor, en la arteria carótida común, más o menos aquí es donde ya empieza a nacer la arteria carótida, ¿ya? Entonces, si somos un poco estrictos, podríamos decir que la arteria carótida, más o menos, y si contamos desde arriba, está entre la 1, 2, 3, 4, o sea, más o menos a nivel de la C4 y en la parte superior de la glándula tiroides. Muy bien. Entonces, acuérdense, la glándula tiroides, la arteria carótida está naciendo de la arteria carótida común, que nace de la arteria aorta, ¿no? Arteria aorta, arteria carótida común y la arteria carótida. Luego ya esta se va a dividir en la parte externa, arteria carótida externa, y en la parte interna. Muy bien, entonces acá por eso es que les he puesto como un extra que la arteria carótida interna nace a nivel de la C4 y el borde superior del cartílago tiroideo, ¿no? Y luego ya la arteria comunicante, que ahorita lo voy a revisar con ustedes, es la parte final y es la que va a conectar la arteria carótida y la vértebro-basilar, que justamente son estas dos arterias, porque se denominan vertebrales o vértebro-basilares también, a estas dos arterias que las conectan, la comunicante. Pero estas dos arterias son las que llevan la irrigación principal del encéfalo. ¿Ya? Ahora, en el recorrido de la arteria carótida, que es esta que yo les estoy diciendo, esta arteria carótida, porque nací aquí, ¿se acuerdan? A nivel de la C4. ¿Ya? Aquí tiene un trayecto más o menos largo, que va a acabar acá, en la parte interna, ya más interna, o en la parte interna medial del encéfalo. Para que haga todo ese recorrido, la arteria carótida hace 7 recorridos o 7 trayectos, denominados también trayectos, segmentos, ¿no? Y como nacieron más o menos a nivel de la cervical, bueno, los autores decidieron colocar segmento C1, C2, C3 hasta la C7, ¿no? Segmento C1 o trayecto C1 también se le puede denominar. El primer segmento es el C1, el que ustedes ven aquí. El
segmento C1, que es este, que nace a nivel de la cervical, no está considerado como cervical 1. Ya sé que nace a nivel de la cervical 4, más o menos, origen. Pero por más o menos estar aquí, inicialmente aquí inició todo su trayecto, entonces se le considera el segmento C1 o trayecto C1, ¿ya? Este segmento se caracteriza porque está más o menos relacionado con la arteria yugular. Entonces está acá con el músculo esternocleidomastoideo, con la arteria yugular, perfecto. Ahora, si sigue otro recorrido para que ya esta arteria deje el músculo y ya empiece a irrigar también parte del hueso, entonces va a seguir otro trayecto que se denomina, va a entrar por el conducto petroso, o sea, la parte petrosa del hueso temporal. Por eso es que su segunda denominación es acá. La primera es cervical, la segunda es el petroso, porque está, acuérdense, ingresando la parte petrosa del hueso temporal. Y la segunda es que ya va a ingresar a la parte más interna de la parte encefálica y va a ingresar a través del agujero rasgado. Por eso es que su tercer segmento también se denomina rasgado o la CERUM, como dice acá, ¿ya? Luego, si sigue su trayecto, ya va a ser, ya más o menos va a estar a nivel del seno cavernoso. Entonces, por eso es que se le denomina segmento C4, trayecto C4, o denominado también trayecto de tipo cavernoso, como dice acá. Luego, en la parte ya oblicua, hay un seno, que es un seno, un conjunto de huesos que está en pequeña cantidad. La arteria también pasa por ahí, y por eso es que a este trayecto, que es el denominado C5, se le denomina segmento clinoioideo. El sexto, que es el penúltimo, está acá, el penúltimo recorrido de la arteria cerebral, está relacionado con el origen de la arteria oftálmica. Por eso es que este segmento C6 también se le denomina arteria segmento C6 o segmento oftálmico. Y el último para terminar es el segmento comunicante. Y acuérdense que les he dicho que la arteria comunicante es la que conecta estas dos arterias. Si en el examen les viniera, las arterias que irrigan al encéfalo son solamente la arteria carótida interna y la arteria vertebral, ¿ustedes dicen sí o no? Ya. Mucho cuidado cuando yo pongo, no creo que les pregunte, tampoco tan complejo será, pero acuérdense, yo no les he comentado que dentro de la arteria carótida, acá dice carótidas, o sea, dentro de las arterias carótidas en su parte interna tienen también compuestos más arterias, y dentro de las arterias vértebro-basilares en su composición tienen más arterias también. Todas las de azul son las que pertenecen o las que van a formar el segmento anterior, ¿no?, de la arteria carótida. Ahí está la cerebral anterior, la media, la carótida interna, la cerebral anterior y la anterior inferior. Todas las de azul, estas 5, son las que van a formar parte de la carótida interna, ¿ya? Y las rojas son las que van a formar parte de las arterias vértebro-basilares, que son 4. Aquí les he puesto un extra. De estas dos arterias que irrigan al encéfalo, el 80% del flujo de sangre lo lleva la carótida interna. O sea, en gran cantidad esta carótida es la que más importa, ¿ya? Y el 20% es la que irriga la parte posterior del encéfalo y irriga pues un 20%. ¿Quiénes eran estas? La vértebro-basilar, ¿se acuerdan? El 80% de la carótida y el 20% de la vértebro-basilar. Como siempre les he dicho, una pregunta voy a sacar de esta clase. Solamente de lo que les estoy comentando aquí y de lo que vamos a corregir estos pasitos, de ahí, ¿ya? Entonces, y al conjunto de todas estas arterias se le denomina el polígono de Wills. O sea, el polígono de Wills, ¿qué cosa es? Es un conjunto de arterias que están irrigando todo el encéfalo. ¿Por cuántas están conformadas? En total podríamos decir que son 9 prácticamente, todas las que están acá. El polígono de Wills también está conformada por otras arterias que están lateralizadas, o sea, están, miren, estos enmarañados. Sí, puede ser, pero las principales son netamente estas. Si ustedes en algún momento dicen, no, pero digamos, la arteria cerebral posterior solamente no conforma el polígono de Wills, sí puede, porque forma parte de su irrigación lateral. Pero las principales son solamente las que conforman la carótida interna y la vértebro-basilar, ¿ya? Entonces aquí, el polígono de Wills, entonces ya le hemos dicho, son un conjunto de arterias que están irrigando el encéfalo, su función principal es eso, y es un enmarañado, una conexión, una anastomosis, una conexión de aquí para acá, de acá para allá, lateral, anterior, posterior. Entonces esas anastomosis del conjunto de arterias que ya hemos visto que están acá,
forman el polígono de Wills. Estas están en la base del encéfalo, exactamente en la fosa interpeduncular. Más o menos, ¿dónde es esto? Aquí, en este dibujo que les estoy indicando. Está casi paralelo incluso al quiasma óptico. Tiene mucha relación con el polígono de Wills, ¿ya? Entonces, bueno, quienes contribuyen, ya les he explicado aquí en este dibujo. El polígono de Wills, viendo externamente en un cerebro in situ, sería así. Aquí está más o menos, es un polígono porque tiene casi como cinco ángulos, se supone. Pero no son estos 5 ángulos los que conforman la irrigación como tal, porque ya les hemos dicho a ustedes que incluso hasta más abajo están las irrigaciones posteriores. Entonces, aquí está el polígono de Wills, ¿no? Todo lo que conforma. Todas estas son, en general, las que conforman el polígono, sí. Todas estas deberían ser. Pero concretamente, ¿cuántas son, profesora? 9. 9 solamente las que conforman. ¿Puede haber más? Como les he dicho, sí. Por ejemplo, ahí no estaba dentro de la arteria espinal inferior. Pero sí, pues irriga un poco. Será 1%, 1.5% el aporte de su irrigación sanguínea. Sí contribuye a formar el polígono de Willis, pero no es la parte principal. ¿Entienden? ¿Cierto? Ahora, voy a agarrar aquí una de Stefano Polan. A Stefano Polan le preguntamos qué sabe acerca del polígono de Wills, pero él no sabía, y está bien, porque tal vez nunca lo había conocido. Ahora, ¿qué me puedes decir, Stefano, del polígono de Wills? Nada. ¿Nada? Pero si lo acabo de explicar. Estaba leyendo otra cosa de la religión. Pero no, porque ustedes han escuchado en clase de una reunión de docentes anterior, vimos acerca de las fortalezas y debilidades, tanto de los docentes como de los alumnos. Y si bien es cierto, yo considero a todos que son buenos alumnos, porque no me parece que haya alguien malo, solamente que tal vez alguien más necesite repasar un poco, así me puedo dar cuenta que mientras estoy explicando, parece que otros están leyendo. No sé si están leyendo mi tema o están leyendo otra cosa. Recuerden, pues el polígono de Wills entonces es un conjunto de arterias, ¿no? De diferentes denominaciones, porque tienen muchas nominaciones, muchos nombres. Es un conjunto de arterias que su función principal es brindar flujo de sangre a diferentes partes del encéfalo. Todo el encéfalo prácticamente va a estar irrigado por 2 arterias, les he dicho, ¿no? Las arterias carótida interna y las arterias vertebrales. Pero dentro de las carótidas internas existe 5 grupos que son las de azul y 4 que son las arterias posteriores, que son las que van a permitir la irrigación netamente encefálica. ¿Y quiénes son en más grande cantidad las que irrigan? Las carótidas internas, ¿cierto? El 80% de la irrigación está considerada como la carótida interna, la que en mayor cantidad permite la irrigación como tal. A ver, sigamos entonces. Ahora, el drenaje venoso. Este es más fácil. De hecho, el drenaje venoso es así como al cerebro y como a todo órgano se le lleva pues oxígeno, también durante su formación, durante todo su proceso de trabajo, el encéfalo también al gastar energía bota sangre desoxigenada, que tiene que ser reintercambiada en el corazón, porque esta arteria aorta que les he dicho al inicio, que es la arteria más grande del cuerpo y de donde nacen todas estas arterias vertebrales, basilares, espinales, etc., también allí tiene que regresar la vena a la aorta, porque está en la cavidad del ventrículo, bueno, del corazón. Entonces, todas estas venas que recogen toda la sangre desoxigenada son denominadas las venas cerebrales externas e internas. Y dentro de las externas están las superiores, las medias y las inferiores o profundas, que son estas, ¿no? Nada más hay, solamente las externas y las más internas, que ya son un emaranhado, que están más pequeñitos acá, justamente aquí en esta parte. En la parte más interna, por debajo del tronco encefálico, por debajo del cerebelo, ¿no? Entonces, el drenaje venoso al final, ¿dónde va a desembocar? En una vena que es la más importante y que es la única prácticamente, que es esta, la vena cerebral magna. Todo desemboca aquí. O sea, las venas cerebrales, que son las externas e internas, recogen toda la sangre desoxigenada y al final va a desembocar acá, en la vena cerebral magna. Aquí desemboca y luego esta magna se encargará pues de pasarle a la aorta para que otra vez
haga la circulación y lo convierta ya en sangre oxigenada y le pase a la arteria aórtica, a la arteria aorta como tal, y ya tengan ustedes nuevamente sangre oxigenada. Así es. ¿Ustedes han tenido alguna clase de sistema circulatorio o de del corazón? Sí. Porque cuando ustedes ven la parte de ventrículos y de aurículas y ventrículos, conocen un poco de las arterias. Tal vez ahí, si es que se recuerdan, como les digo, ¿no? Porque en el ventrículo, en el primer ventrículo es donde nace la arteria aorta. De la arteria aorta, esta se va justamente, como les he dicho, a la parte de la irrigación, en este caso lo que nos corresponde a la parte cervical, y luego esta es la que va a tener, lleva sangre oxigenada. Toda la sangre mala o desoxigenada va a pasar al final por la vena cerebral magna, que es esta, la que está casi en la parte intermedia, y luego esta, pues, a través de sus senos, ¿no?, que están en la parte más chiquita, le va a entregar otra vez a la aorta, ¿no? Le decís, bueno, vena aorta, lleva toda la sangre mala y le das otra vez a la arteria aorta para que fluya sangre oxigenada. Siempre por la arteria fluye sangre oxigenada y por vena sangre desoxigenada. Siempre es eso. ¿Ya? Muy bien. Acá hay un examen que se le denomina arteriografía. Bueno, su universidad quería que lo mencione, así que lo estoy mencionando aquí. La arteriografía es un examen de imagen que me va a permitir a mí ver exactamente qué tipo de arteria se ha obstruido. Es la arteria cerebral, la arteria, no sé, basilar, la vertebral. ¿Qué arteria es la que se ha lesionado? Si es que yo, por ejemplo, el flujo de sangre en una arteriografía se ve así, ¿no? Más o menos, todo tendría que ser así, negrito. Negrito aquí en la arteriografía se ve la sangre. Pero cuando yo ya veo una zona radiopaca, o sea, una zona blanquecina, yo digo, ah, no, ya acá está obstruyendo, algo malo está pasando, esta arteria está mal. Y podría ser que esté blanquecina porque sea calcificado, o sea, hay depósitos de calcio, o porque hay depósitos de grasa, ¿no? Entonces, justamente aquí, esta es la que me permite observar una arteriografía. ¿Y en qué consiste? Acá voy a poner. La arteriografía consiste en introducir una agujita, un catéter, dentro de una arteria. Generalmente es donde se va a hacer en la ingle, ¿no? En la ingle le colocan una aguja y por ahí dentro de esa jeringa, ¿no?, dentro de una jeringa van a colocar una sustancia, que es una sustancia de contraste. Es una sustancia que va a pintar a las diferentes arterias de todo el cuerpo. En este caso, de acuerdo a la localización, por ejemplo, si es que yo al paciente le hago una punción en la ingle, pero voy para abajo, yo quiero que pinte el miembro inferior. Pero si yo quiero que vaya hacia arriba, va a ser el cambio de dirección diferente, ¿no? Todo el bisel de la agujita va a ser hacia arriba, entonces voy a pintar lo que va a ser la arteria aorta, la arteria torácica y hasta llegar a la cerebral, que es lo que yo deseo en este caso. Entonces, ¿qué tipo de examen yo puedo ver en este caso? Puedo ver a las arterias coronarias, netamente del corazón, puedo ver a las arterias carotídeas, ¿no?, el cerebro, puedo ver la arteria aorta del abdomen, puedo ver también la parte femoral de la aorta, o puedo ver simplemente sustracción digital, que me permite ver el tipo de calcificación. Este es un tipo de examen avanzado. Entonces, se le denomina arteriografía al examen que se usa con contraste, que es una sustancia que me va a pintar las diferentes arterias para poder ver diferentes arterias y dónde se ha producido la obstrucción. A esta arteriografía también se le denomina angiografía. Puede denominarse de estas dos maneras, arteriografía o angiografía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay un dibujo donde dice que está mostrándose de un paciente de 20 años como la carótida interna, que es esta de aquí, se está pintando. Y en un dibujo aquí, en un dibujo manual, es esto, pues, ¿no? Arteria carótida, ¿está? Y en un dibujito acá han visto que todo está normal. El flujo sanguíneo entonces está bien, ¿no? En una arteriografía, de acuerdo al tipo de sustancia, uno lo puede ver así como les he enseñado en esta imagen, negrito, ¿no?, o lo pueden ver aquí blanquecino. Generalmente cuando yo voy a ver algún órgano, así como está acá, va a pintar así blanco, blanco. Blanco significa que hay irrigación sanguínea, sangre, sangre, sangre. Y aquí es diferente, si es que yo observo negrito es porque hay algún tipo de obstrucción. Otra imagen acá, por ejemplo, acá hay un paciente otro de 20 años, igual, quieren ver su arteria carótida interna, que está más arribita, acá está. El dibujito es más o menos esto. Todo esto forma parte de la carótida interna. Otro, acá hay una arteria vertebral. La arteria vertebral porque está dentro de las vértebras, ¿no? Y aquí el dibujo es esto, y aquí en este paciente se puede observar acá, está en la parte interna, ¿ya? Entonces, ahora,
las arterias, lo que es el cuerpo calloso, las áreas de Brodmann. Vamos a ver la importancia también de esto. Me había olvidado colocar aquí la universidad les ha calculado para que puedan ver. El cuerpo calloso, como podemos ver aquí, es una estructura conformada por hasta un total de 200 millones de hilos. Esta estructura, conformada por el conjunto de fibras nerviosas que están en ascenso del cerebro, actúa como puente entre los dos hemisferios, es decir, entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de la corteza cerebral, de manera que funciona como la coordinación o el punto de unión o puente entre las funciones de ambos. Vamos a verlo de manera aislada. Bien, como vemos así, es una comensura interhemisférica que está situada en la línea media del cerebro y que tiene forma de cono. Y está compuesto principalmente por los axones de ambos hemisferios, de las neuronas que están en ambos hemisferios. De manera que las neuronas de un hemisferio llevan sus axones hasta las neuronas del otro hemisferio, pasando por este cuerpo calloso. Esto hace que, debido a que los axones están recubiertos por mielina, podamos considerar que este cuerpo calloso en forma de cono es principalmente una sustancia blanca. Entonces el cuerpo calloso es una estructura que ya la habíamos revisado antes, ¿se acuerdan? Más o menos cuando hemos visto los hemisferios cerebrales ya lo habíamos determinado un poquito. En esta oportunidad vamos a hablar solamente acerca de su función, más o menos las estructuras que están adyacentes, ¿sí? Entonces, Stephanie Merman, ¿qué me puedes decir ahora acerca del cuerpo calloso? Ya. Claro, eso me lo has colocado muy bien en tu examen, ¿no? Que es una estructura que une los dos hemisferios izquierdo y derecho. Bueno, tal vez no se ha escuchado muy bien en el video, ¿no? Pero el cuerpo calloso, aparte de ser una estructura que permite comunicar ambos hemisferios, también ayuda a separar el telencéfalo del diencéfalo. Ya por su cercanía permite separar estas dos estructuras. Otra cosa es que el cuerpo calloso presenta diversos tipos de fibras que van a permitir las conexiones entre hemisferios o conexión en el mismo hemisferio. Podría ser que sea en el mismo hemisferio izquierdo o en el derecho, o las conexiones interhemisféricas. Eso lo puede realizar a través de sus fibras, que son de tres tipos. Sus fibras comisurales, las fibras de asociación y las fibras de proyección. Por ejemplo, en este caso sus fibras comisurales, o denominados también transversales, contienen un montón de axones o neuronas, ¿no? Que son las que van a conectar de hemisferio a hemisferio, llevar información tanto sensitiva como motora. O sea, ¿quiénes son las fibras dentro del cuerpo calloso que se encargan de llevar información sensitiva o motora? Las comisurales, pues, son las interhemisféricas. Las fibras de proyección son básicamente consideradas como fibras puente y son las que llevan información desde la parte más interna de un hemisferio solamente, desde la parte más interna hasta la parte de la corteza. O sea, desde la parte subcortical, acá donde está mi puntero, hasta la parte ya de la corteza, ¿no? La parte de la más profunda hasta la parte cortical, como dice aquí. Y también lleva funciones de tipo aferente y eferente. Hasta ahorita, como se han dado cuenta, las fibras comisurales llevan un tipo de información entre hemisferios, de hemisferio a hemisferio. En cambio, las fibras de proyección llevan solamente sus neuronas en un solo hemisferio, tanto en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. No se conectan entre sí, cada uno es independiente, ¿ya? Y las fibras de asociación se caracterizan por ser de dos tipos. Las fibras de asociación de tipo corta y de tipo larga. Las de tipo corta son las que conectan circunvoluciones adyacentes, ¿no? El lóbulo frontal, por ejemplo aquí con el parietal, el lóbulo frontal con el temporal. Y las fibras largas son las que conectan de polo a polo. En este caso, por ejemplo aquí, miren estas de rojo, conectan acá las del lado frontal con el occipital.
Entonces las fibras de asociación también es un conjunto de neuronas que también lleva información de tipo aferente y eferente, pueden ser cercanas o pueden ser lejanas, como dice aquí, ¿ya? El cuerpo calloso es una estructura pequeña, pero tiene aproximadamente más de 100.000 millones de neuronas, mide 8 a 10 centímetros, es pequeña, pero tiene su gran interconexión, permite que ustedes también contribuyan a la formación de tipo sensorial y motor. Entonces, en cuanto a las divisiones del cuerpo calloso, nosotros podemos encontrar 4. Aquí, por ejemplo, en primer lugar, esto de aquí, ¿no? Ustedes pueden ver la parte más interna, es la parte del pico. Esa es la parte del pico, denominado también rostrum, ¿ya? Luego sigue la segunda parte, que es la parte de la rodilla. La tercera parte, que es el tronco o el cuerpo calloso. La parte del rodete, o denominado también esplenio. Entonces son 4 partes: el pico, la rodilla, el tronco, cuerpo calloso, y la última parte, que es el esplenio, o denominado también rodete. ¿Tienen una función como tal? No hay una función, digamos, que la rodilla hace algo, o el pico hace algo, o el cuerpo calloso como tal hace algo, no. Son solamente de aquí es que salen las fibras que les he comentado. Y las fibras pueden hacer tanto del pico, del cuerpo calloso, es un enmarañado. Solamente lo único que hay que recordar es que las fibras de proyección están en un solo hemisferio, las fibras de asociación pueden ser cercanas o lejanas, y las fibras de tipo comisural porque son entre hemisferios. Muy bien. Ahora, la dominancia cerebral. ¿Ustedes alguna vez habrán escuchado cuando hay algún tipo de conversación y dicen, ¿saben qué? No sé, yo veo que esta niña es un poco más artística, ¿no? Hace de un tipo de, no sé, es más afín a lo musical, mientras que yo no puedo cantar, no entiendo mucho tampoco de sonidos. Hay otras personas que en cambio tienen un poco de mayor compromiso y dicen, yo soy más lógico, en números, a mí me gustan mucho las matemáticas, las letras no puedo, no entra mucho en mi cabeza las letras. Cierto, han escuchado eso. Entonces a esto, entre comillas, se le denomina dominancia cerebral. Quiere decir que ya anteriormente, más o menos en 1900, los expertos habían estudiado que el hemisferio, si bien es cierto, no está separado de esta manera. Ellos vieron a través de sustancias, que es una sustancia, un pigmento que da un color azul especial a las neuronas cuando hicieron un corte del cerebro. Vieron que algunas estaban más relacionadas con lo sensitivo, otro con la parte motora, y esto lo ratificaron ya posteriormente cuando aparecieron imágenes y vieron que sí, es verdad, cuando una persona cantaba se pintaba más una zona. Cuando una persona también, no sé, era, digamos, un ingeniero dedicado a algo mecatrónico, se pintaba más el hemisferio izquierdo. Entonces así, entonces la dominancia cerebral es alguna estructura de nuestro cerebro que tiene más predisposición por ser la parte del lenguaje, la parte tal vez logística o la parte artística. En este caso fueron divididos como en 4 partes, como ustedes ven acá. Un cuadrante A, que está relacionado hacia el lado derecho, ¿no? Hacia el lado izquierdo, perdón, en este caso, que es lo racional, lo lógico, lo analista, lo matemático, ¿no? La parte B, lo cauteloso, disciplinario, evaluador. La parte C está relacionada a lo emocional, afectivo, sensible. La parte D, al intuitivo, imaginativo. En este caso, esto lo saqué de esta página porque los psicólogos tienden a utilizarlo bastante, debido a que ellos creen que los pacientes que tienen tendencia a ser depresivos, emocionales, con llanto fácil, habilidad emocional, tienen el cuadrante C, o sea, la parte C, la dominancia C está más predominante en ellos que la parte A. Hay otras personas que son más reacias, más fácil de realizar, digamos, o resolver el problema, ellos son más analistas, están en el cuadrante A, ¿no? Hay otros pacientes que son más temerosos, tienden mucho a cuestionar las preguntas, o incluso aquí, por ejemplo, si alguien tuviera esta predominancia, estaría cada rato preguntando, tal vez, no le creo, o sea, cada rato levanta la mano. Ese tipo de paciente tal vez podría ser que tenga un tipo de dominancia cerebral de tipo B. Y la D es un paciente que, no sé si serán ustedes los de atrás, pero que están ahí imaginando, creando otra cosa, están curioseando otras cosas. Ese es ustedes, el cuadrante D. Entonces, para esto...
My name is Ashley Trujillo. En el año de 1994, la doctora Catherine Benzinger descifra los paradigmas mentales de las organizaciones y establece que todos los seres humanos tenemos 4 modos cerebrales de conducta. De estos se desprenden cada uno de los talentos naturales que poseemos para las diferentes áreas de nuestra vida, vocacional, social, entre otras. Esta teoría es conocida hoy día como la teoría de las dominancias cerebrales, perfil psicológico de las dominancias cerebrales o simplemente dominancia cerebral. Los 4 modos cerebrales se denominan basal izquierdo, caracterizando a personas metódicas, procedimentales y muy organizadas. Basal derecho, que se relaciona con las personas sociables, sentimentales, armoniosas y emocionales. Frontal derecho, personas libres, innovadoras, creativas, fantasiosas y de pensamiento flexiblemente abierta. Y frontal izquierdo, definiendo a las personas analíticas, de pensamiento lógico, orientadas al cumplimiento de objetivos y metas, y que imprimen seriedad a lo que hacen. Las dominancias cerebrales son talentos naturales intransferibles, por lo que cada quien nace con ellos, y no se pueden adquirir con procesos externos como capacitación teórica o práctica. Además, aun cuando los humanos nos desempeñemos bien en más de un modo cerebral, siempre existe uno que es dominante. Justamente aquí pues existe eso y ya después les digo, ¿no? Los chistes machistas donde nos dicen, la mujer puede hacer 1000 cosas, el otro no. Chistes feministas, donde dicen, la mujer sí puede barrer, cocinar. Hola, espero que sigan bien. En el presente video vamos a ver la clase relacionada con asimetría cerebral. La asimetría de los hemisferios cerebrales ha sido uno de los temas que más interés ha generado en la neuropsicología a partir de estudiar qué funciones se relacionan con el lado derecho. Donde les comentaba que existen los chistes donde dicen que las mujeres pueden hacer 1000 cosas y los hombres una sola cosa y eso es. Generalmente ese tipo de chistes viene de aquí, ¿no? De la dominancia cerebral. O sea, aparentemente, según eso, dice que la mujer podría estar haciendo tranquilamente las 4 cosas de las 4 áreas que están acá de la dominancia cerebral, mientras que el varón tal vez una solamente de estas cosas, ¿no? Muy bien, entonces, su casaca, ahora que sabes un poquito más de esto, ¿qué me podrías decir acerca de la dominancia cerebral? ¿Te recuerdas? Más analítico, ¿no? Logístico, y el lado derecho es un poco más sensitivo, sensibilidad emocional, ¿ya? Muy bien, gracias. Entonces, recordando, porque ya les he dicho que definitivamente su examen, una pregunta de esto sí o sí yo lo voy a tomar. Entonces no se olviden que en esta clase estamos hablando del prosencéfalo, del encéfalo anterior, este a su vez se divide en telencéfalo y esta pues es la que va a formar el cerebro. ¿Quién es una estructura que se encarga también por su cercanía de dividir el telencéfalo con el diencéfalo? El cuerpo calloso, claro, no se olvide. El cuerpo calloso divide los 2 hemisferios, pero también es la que me permite por su cercanía dividir, ¿no? El telencéfalo con el diencéfalo, ¿ya? Entonces, acá viene esto. La organización de la corteza cerebral. En la corteza cerebral, ustedes ya creo que esto sí lo han visto, existen diferentes áreas, ¿no? Así como hay áreas predominantes, también existen áreas denominadas áreas de Brodmann, que son como 52 áreas que hasta ahorita se han encontrado, bueno, por lo menos hasta ahora no se han identificado más, y cada una de estas áreas, que el doctor Brodmann ya en el año 1910 creo lo había encontrado, dijo, cada área está determinado por algo sensitivo o motor, Algunos pueden ser de tipo lógico, otros pueden ser motor en cuanto al habla, otros pueden ser solamente percepción visual, etc. ¿Ya? Entonces, esta corteza cerebral, para mejor reconocimiento, lo han dividido en áreas sensitivas, en áreas motoras y en áreas de asociación, ¿no? Entonces, las áreas sensitivas está todo lo relacionado con la percepción. El área motora con el movimiento voluntario. Las áreas de asociación están relacionadas ya con áreas de asociación de tipo compleja. Memoria, emociones, razonamiento, juicio, voluntad.
Aparentemente nosotros deberíamos tener esta área de asociación bien desarrollada, sí, pero nosotros también tenemos áreas de sensitivas y motoras aparte. Por ejemplo, ¿ustedes se recuerdan acerca del área de Broca? ¿Qué área es al respecto? ¿Lo hubiese sido? No sé Ya. pero sé que es donde ocurre una fascia. Claro, también puede ocurrir la fase de Broca, ¿no? O de Wernicke también, ¿no? Claro, entonces ahorita lo vamos a ver, muy bien. Por ejemplo, estas áreas son consideradas áreas puramente motoras, ¿no? Las áreas de asociación, hay una área que es el área 4 que está relacionada con la memoria. O sea, ahí en la tablita que les he puesto, ya después ustedes le dan una leída. Cada área, las 52, tienen un tipo de función o sensitiva, o motor, o compleja también. Entonces, como les decía, a principios del año 1900, este anatomista, el Dr. Bormann, había definido ya 52 áreas. De hecho, esta parte donde está casi la cisura interhemisférica es la más pequeñita, que es la última área, el área motora. Entonces, gracias a una investigación tanto histológica como celular, determinó que sí, pues habían 52 regiones, ¿no? Y que él calificó que cada área decía tenía algún tipo de función sensitiva, motora, como les digo, o de asociación. Este es el dibujito, ¿no? Acá, por supuesto, solamente están, digamos, las áreas más relevantes. ¿Y por qué más relevantes? Porque durante los estudios ya fisiológicos se ha visto que estas áreas son las que son más propensas a isquemizarse, o sea, de presentar una disminución de la oxigenación o a presentar también áreas de hemorragia. Por ejemplo, el área 52 que ustedes ven acá, que es esta parte chiquita, es bien raro. Yo por lo menos hasta ahora no he visto a ningún paciente que haya venido con alguna lesión justamente en esta zona interhemisférica. Debe haber y debe estar postulado supuestamente como un caso raro, pero como no es tan frecuente, entonces por eso es que la mayoría de libros no lo dibujan a todos, pues todos los números, ¿no? Estos que están acá, sí, eso sí ha hecho compatible en todos los libros que ustedes pueden encontrar, son las áreas que son más sensibles o más susceptibles a presentar algún tipo de lesión. Por ejemplo, lo que aquí mi compañerita decía es que el área de Broca, que es el área 44 y 45, está relacionado con una alteración motora en cuanto al lenguaje, ¿no? Por ejemplo, aquí el área 39 y 40 también está relacionado en cuanto al lenguaje. Y hoy día vamos a hablar de estos dos, de manera parcial solamente, pero son las más comunes. Como les decía hace un momento, había el área 4, que no está acá con flechita, pero está relacionado con la memoria, sobre todo con las de corto plazo. Si un paciente se lesiona a esta área 4 y yo le pregunto qué es lo que pasó hace un ratito, me va a decir, no sé, pero vino su mamá, no me recuerdo, ¿no? Las de largo plazo, lo que pasó, no sé, cuando tenía 15 años, si es un paciente de 30 años, digamos, cuando tenía 15 años, ¿qué hizo? Sí, fui, visité a tal persona, ¿no? O le preguntan de algo relevante, tal vez, no sé, fue una fiesta importante, averigüé sobre eso y le digo, cuando usted tuvo 22 años le hicieron una fiesta en tal año. Sí, de eso sí se recuerda, en largo plazo, pero del corto plazo no se va a recordar, ¿no? O en esta parte también que está el área auditiva primaria, ¿no? Pues, que está relacionado, acuérdense que lo primario está relacionado con lo solamente percibir, recibir. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy aquí y alguien toca la puerta, o son varias cosas, ¿no? Ustedes que ya han estudiado, puede ser que mi nervio vestibular no esté, pues, no sé, bien, puede ser que tenga un problema en el tímpano, o podría ser que mi área auditiva primaria, que es la que percibe el sonido, no está bien. Entonces, tal vez ustedes me dicen, doctor, están tocando la puerta. Ya pasa, le digo, ya. Eso puede ser porque tengo dentro de mis diagnósticos diferenciales una lesión en mi área auditiva primaria que vendría a ser el área 42, ¿ya? Acá, por ejemplo, ustedes ven el área 22, que es una área de asociación auditiva. Esta área de asociación quiere decir que es un área más compleja. Esta área 22 no solamente percibe el sonido, sino también yo estoy solamente enfocada aquí. No veo nada más. Ustedes dicen, doctora, nada, yo no les hago caso. O sea, mi memoria está alterada, no estoy poniendo atención en lo visual y tampoco en lo auditivo. Aquí se hace ya todo más complejo. Entonces, como les decía, las afectaciones más comunes son las afectaciones de este tipo, la fascia de Broca y la fascia de Wernicke, que son los dos trastornos del lenguaje más comunes. ¿Hay más? Sí, pues para eso tendrían que revisar cada uno, ¿no? Que, bueno, alguna vez preguntando, creo que cuando ustedes lleven semiología vamos a tocar seguramente lesiones como tal, propiamente, por ejemplo, a fascias de Broca, a fascias de Wernicke, a fascias de lesión primaria visual, ¿no? Ahorita solamente es como para que aprendan que tenemos 52 áreas de Brodmann, que nosotros cada área tiene un tipo de información sensorial o motora, ¿no?
El área 44 y 45 está relacionado con lesión de tipo de Broca y las 39 y 40 con las de Wernicke. En este caso, la afasia de Broca, ¿qué sería? ¿Afasia qué significa? ¿Ya les había dicho? Hablar, ¿no? ¿Trastorno? Afasia, ¿qué era? Sin, y fascia es gesticulaciones, fascia, ¿no? Movimientos, muy bien. Sin gesticulaciones, sin algún tipo de expresión sobre todo. Entonces, en este caso, la afasia de Broca dice que le afecta a la parte frontal del cerebro, que está relacionado con el lenguaje, y este paciente tiene dificultad para hablar o formar oraciones completas, ¿no? La comprensión es relativamente buena. O sea, en este paciente yo le voy a decir, señor, buenos días, ¿cómo está usted? Señor, buenos días, ¿cómo está usted? O sea, entiende, pero no lo puede expresar, no puede hablar. Este es un tipo de afasia, como les digo, de Broca. En la afasia de Wernicke, acá se ha afectado la parte lateral, también está relacionado con el lenguaje. Aquí sí el paciente puede hablar, pero la alteración es que no me comprende. Yo le puedo decir, señor, buenos días, ¿cómo está? Me he enterado que usted está hospitalizado por un problema, no sé, de infección urinaria. Ay, así, mañana tengo que ir al colegio y llevar a mi hijo y tengo que regresar. Señor Ramiro, le he comentado que usted está aquí hospitalizado por un problema de infección urinaria. Sí, por eso, como te digo, mañana tengo que llevar a mi hijo. Y hablan, son bastante verborreicos. O sea, aquí el paciente, mientras que en la de Broca, el paciente sí entiende, no puede expresarlo, no puede articular. En la de Wernicke, el paciente, en cambio, ese sí no comprende, ya habla, incluso podría hablar hasta incoherencias, pero no entiende, es un paciente que está así desorbitado. Muy bien, entonces ahora hemos visto las afectaciones más comunes. Perfecto. Ahora sí, les voy a devolver sus exámenes y van a desarrollar, y a las 9 les voy a volver a pedir